Imagínate si el amor fuera un juego de espejos, donde cada reflejo revela no solo lo que deseas ver, sino también lo que temes y anhelas en lo más profundo de tu ser. En esta danza emocional, la mujer que mantiene la distancia se convierte en un enigma, un laberinto en el que el hombre se pierde una y otra vez, buscando respuestas que parecen desvanecerse con cada intento. La atracción, en su forma más pura, es un fenómeno fascinante que revela las complejidades de la psique humana. En la distancia, ella se convierte en la encarnación de lo inalcanzable, un ideal que despierta en él no solo deseo, sino también obsesión. En este juego de poder emocional, el hombre, en su búsqueda de conexión, proyecta sus propios anhelos y miedos en la figura femenina que se aleja. Según la psicología chunguiana, esta proyección es una manifestación del ego que busca entender su propia sombra, ese lado oscuro y a menudo ignorado que reside en lo profundo de su ser. La mujer que se mantiene distante se convierte en un espejo de sus propios fracasos y temores, un recordatorio constante de lo que no puede alcanzar. ¿Qué es lo que realmente siente al estar frente a ella? ¿Es amor, deseo o la desesperada necesidad de validación? La mayoría de las mujeres han sentido en algún momento el poder que otorga la distancia. En un mundo donde el valor personal a menudo se mide por la aprobación externa, mantener la distancia puede ser un acto de empoderamiento. Al establecer límites, ella no solo protege su propio espacio emocional, sino que también invita a una reflexión profunda en su pareja. La distancia se convierte en un espacio para la individuación, donde ambos pueden explorar su verdadero yo sin la presión del otro. En este contexto, la distancia no es un rechazo, sino una oportunidad para que él se enfrente a sus propias inseguridades y realidades. En el fondo, la obsesión que él siente es un reflejo de su propia lucha interna. La atracción hacia lo inalcanzable puede transformarse en una espiral de ansias y desilusión. La mente masculina, atada a expectativas y deseos, se encuentra atrapada en un ciclo de búsqueda que rara vez culmina en satisfacción. Aquí, el trabajo con la sombra se vuelve crucial. Cada vez que él se aferra a la imagen de ella, está proyectando sobre su figura todo aquello que no ha podido aceptar en sí mismo. La distancia que ella establece actúa como un catalizador, un fuego que revela las grietas de su psique. En cada momento de incertidumbre, se enfrenta a su propio vacío, a sus miedos más profundos. ¿Qué pasa cuando la figura idealizada se aleja? ¿Qué sucede cuando el reflejo en el espejo se vuelve borroso? El deseo de poseerla se transforma en una necesidad de entenderse a sí mismo, de desentrañar las capas de su ego que han mantenido ocultas sus vulnerabilidades. Ella, en su sabiduría intuitiva, sabe que la distancia puede ser un espacio sagrado, un lugar donde el alma se purifica y se renueva. En su ausencia, él es forzado a mirar dentro de sí mismo, a confrontar su sombra, esa parte de su ser que ha sido relegada a la oscuridad por el miedo y la vergüenza. En este proceso, puede que descubra que la obsesión esconde una búsqueda más profunda, la necesidad de autenticidad, un deseo de ser visto no solo como el amante que busca su aprobación, sino como el hombre que es capaz de amar sin condiciones. Mientras ella se distancia, él se sumerge en un torbellino emocional. La mente se convierte en un campo de batalla, donde cada recuerdo de ella es una espada de doble filo. La nostalgia se mezcla con la ansiedad, y en este caldo de cultivo, el amor se transforma en una trampa. Sus pensamientos giran en torno a la idealización de lo que fue y lo que podría ser, mientras que la realidad se convierte en un eco distante. El deseo de acercarse a ella se convierte en una obsesión que lo consume, en un juego de poder donde él se siente cada vez más impotente. Pero, ¿qué hay detrás de esa lucha? La respuesta puede hallarse en las raíces de la psique masculina, donde el temor a la vulnerabilidad se encuentra entrelazado con la necesidad de conexión. La psicología moderna ha explorado este fenómeno, y es aquí donde los conceptos de trauma y autoestima cobran vida. La distancia puede despertar viejas heridas, recuerdos de abandonos pasados que resuenan en su interior. Cada vez que ella se retira, la sensación de desamparo se asoma, y el reflejo de su infancia, donde el amor era un objeto caprichoso,
se hace presente. En esos momentos, él puede sentir el eco de una voz que susurra: no eres suficiente. La herida se abre, y el dolor se convierte en un compañero constante, moldeando su percepción del amor y las relaciones. La búsqueda de aprobación, el anhelo de ser elegido, lo empuja a una espiral de autocrítica y desesperación. Se convierte en un hombre en busca de su identidad a través de la figura de ella, sin darse cuenta de que la verdadera conexión comienza desde adentro. Ella, por su parte, se mueve en un espacio donde la libertad adquiere un nuevo significado. En su distancia, puede explorar los rincones de su ser, sin la presión de cumplir con las expectativas ajenas. La autonomía se convierte en su mantra, y cada paso que da la acerca más a su esencia. En su viaje, se da cuenta de que el amor no es una cadena que limita, sino un puente que une dos almas que se eligen a sí mismas antes de unirse. Su proceso de individuación, como lo describiría Jung, se vuelve un acto de valentía, donde se enfrenta a sus propias sombras, a sus deseos reprimidos, y encuentra en la soledad una fuente de poder y claridad. Es en este espacio de reflexión donde la figura masculina idealizada se descompone, y las proyecciones se convierten en espejos que revelan no solo las cualidades que él admira en ella, sino también aquellas que él ha negado en sí mismo. La mujer que mantiene la distancia se convierte en un símbolo de lo que él anhela, pero también en el espejo que le muestra lo que le falta. La obsesión se transforma en una oportunidad para mirar hacia adentro, para cuestionar sus propios miedos y limitaciones. Las dinámicas de atracción entre ellos se enredan en un juego de luces y sombras. Ella, consciente de su poder, puede elegir cuándo acercarse y cuándo alejarse. Esa danza entre la cercanía y la distancia es un reflejo de la relación con su propio ser. La pregunta que surge es: ¿podría él aprender a ver la distancia no como una pérdida, sino como un regalo que lo impulsa hacia la autoexploración? En su búsqueda, él puede encontrar que la obsesión es un grillete que lo... La obsesión se convierte en un grillete que lo ata a una imagen distorsionada de lo que el amor debería ser. Se encuentra atrapado en un ciclo donde cada interacción es una montaña rusa emocional. Cuando ella se acerca, el corazón se acelera, y cuando se aleja, la ansiedad se apodera de él. Es un vaivén que lo deja exhausto, como una hoja arrastrada por el viento, sin rumbo y sin control. En su mente, las proyecciones se vuelven más vívidas. Cada palabra, cada gesto, llenan el vacío de su inseguridad, alimentando una narrativa en la que ella es la salvadora, la única capaz de llenar su existencia. Sin embargo, esa narrativa es engañosa. A medida que él se aferra a la idea de que su felicidad depende de ella, comienza a perder de vista la historia que realmente necesita contar, la suya. La búsqueda de una conexión auténtica se convierte en una trampa, donde él es el protagonista y, al mismo tiempo, el villano de su propia historia. El amor, en su forma más pura, debería ser un espacio de crecimiento, una oportunidad para compartir y construir juntos, no una lucha por la validación. La distancia que ella mantiene no es un castigo, sino una invitación a que él se enfrente a sus propios demonios. Cada vez que ella se aleja, se le presenta la oportunidad de mirar hacia adentro, de confrontar esos miedos que ha relegado a la sombra. Las proyecciones que él hace sobre ella son, en última instancia, un reflejo de su propia vulnerabilidad. La figura femenina se convierte en un arquetipo de lo que él desea, pero también de lo que teme. El abandono, la soledad, el no ser suficiente. Sin embargo, esa distancia puede ser el primer paso hacia la individuación, un viaje hacia el autoconocimiento que requiere valentía y disposición para abrazar la sombra. En su viaje interno, él puede comenzar a desmantelar las creencias que lo limitan, a cuestionar la validez de su propia narrativa. ¿Por qué permite que su bienestar emocional dependa de una sola persona? ¿Qué pasaría si, en lugar de buscar el amor para llenar un vacío, decidiera nutrirse a sí mismo, cultivar su autoestima y reconocer su propio valor intrínseco? La respuesta a esas preguntas es un viaje que requiere un coraje profundo, una valentía que solo se encuentra cuando uno se enfrenta a la complejidad de su ser.
La distancia que ella impone no es el final de la conexión, sino un llamado a la introspección, un recordatorio de que el amor más importante es aquel que uno se otorga a sí mismo. En el silencio que sigue a su partida, él tiene la oportunidad de escuchar la voz de su ser interior, esa que ha estado ahogada por el ruido de las inseguridades y las expectativas ajenas. Imagina por un momento cómo sería esa travesía. Él comienza a caminar por los senderos de su psique, explorando los rincones oscuros donde acechan sus temores y anhelos. Cada paso es un acto de valentía, una afirmación de que está dispuesto a enfrentarse a su sombra. Se da cuenta de que la imagen idealizada de ella, esa que lo ha consumido, es solo una proyección de lo que él carece. La idealización se desmorona ante su mirada crítica, revelando la verdad de su propia fragilidad y deseos no satisfechos. Mientras recorre este camino, empieza a reconocer que la distancia de ella no es un rechazo, sino un espacio para el crecimiento personal. En cada momento de soledad, tiene la oportunidad de redescubrir sus pasiones, sus intereses, su esencia. La vida no se detiene en el amor romántico. Hay un mundo esperando ser explorado, lleno de experiencias que lo nutrirán y enriquecerán su ser. La autocompasión se convierte en su aliada, y cada pequeño paso hacia la autoaceptación es un triunfo. La figura femenina en su mente, antes llena de luz y perfección, comienza a transformarse en un símbolo de lo que él debe buscar dentro de sí mismo. La proyección de su amor se convierte en un espejo que refleja su propia necesidad de plenitud. Ella no es la fuente de su felicidad. Es un catalizador que lo impulsa a buscar la felicidad en su interior. Al reconocer esto, la obsesión comienza a desvanecerse, dejando espacio para la claridad y la paz. La sombra que había estado huyendo se presenta ante él, no como un monstruo aterrador, sino como un aspecto de su ser que necesita ser integrado. En este proceso de individuación, se da cuenta de que no, es un ser incompleto que busca en los demás lo que no ha cultivado en sí mismo. La distancia que ella ha impuesto actúa como un espejo, revelando las partes de su ser que han estado escondidas, las heridas que claman por atención y sanación. En este viaje de autodescubrimiento, aprende que el amor no se trata de posesión, sino de una conexión genuina con lo que realmente es. Él empieza a experimentar momentos de revelación. Recuerda los instantes en que se sentía vivo, aquellos en que la risa brotaba sin esfuerzo y la creatividad fluía como un río caudaloso. Las actividades que había dejado de lado debido a la vorágine de la relación resurgen, llenando su tiempo con un nuevo propósito. Un pincel en su mano, una guitarra que vuelve a vibrar, los libros que le habían susurrado secretos olvidados. Cada actividad se convierte en un acto de amor propio, un recordatorio de que la vida tiene matices que trascienden la dualidad del amor romántico. Con cada día que pasa, el peso de la obsesión se aligera. La mente, antes cautiva por la necesidad de su aprobación y atención, comienza a liberarse de las cadenas que la mantenían atada. Él se da cuenta de que la obsesión era un intento desesperado de llenar un vacío, un eco de su propio miedo a la soledad. En esta nueva luz, comienza a comprender que la soledad no es sinónimo de vacío, sino una oportunidad para abrazar la plenitud de su ser. Mientras se adentra más en su mundo interno, empieza a cuestionar sus patrones de comportamiento. La necesidad de control que había ejercido sobre la relación, la búsqueda de validación externa, son revelaciones que surgen con claridad. Se enfrenta a su ego, ese guardián que había construido muros a su alrededor, y comienza a desmantelarlos uno a uno. Acepta que la verdadera valentía no reside en la dominación del otro, sino en la rendición a uno mismo, en la aceptación de su vulnerabilidad. Durante este proceso de introspección, la figura de ella se transforma. Ya no es solo un objeto de deseo, sino una compañera en el camino de su crecimiento. Las memorias compartidas se convierten en lecciones, y el amor que alguna vez sintió se redefine como un vínculo que trasciende la necesidad. Él empieza a ver en ella un reflejo de su propio viaje, una mujer que también busca su autonomía y su espacio, un alma que, al igual que la suya, ha lidiado con sus sombras.
El amor, en su concepción más pura, se convierte en un acto de respeto hacia su individualidad y su crecimiento personal. La distancia, que en un principio fue percibida como un abismo, ahora se presenta como un puente hacia la comprensión. Él se da cuenta de que la ausencia de la presencia física de ella no significa la pérdida de su esencia. En vez de aferrarse a los recuerdos que le provocan dolor, opta por honrarlos, permitiendo que cada uno se convierta en un peldaño hacia su propia evolución. Esta transformación es, en esencia, un acto de amor hacia sí mismo, donde la aceptación de lo que fue se convierte en la semilla de lo que puede ser. Mientras navega por esta nueva realidad, encuentra consuelo en el estoicismo. Con cada pensamiento, el eco de Séneca le recuerda que no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Esta filosofía se convierte en su mantra, un bálsamo para su alma herida. La vida, en su complejidad, se presenta como una serie de elecciones, y él elige la libertad sobre la atadura, el amor propio sobre la dependencia. En esta elección, comienza a construir una narrativa diferente, una donde él y ella son dos entidades completas que se cruzan en el camino, enriqueciendo sus vidas mutuamente sin la necesidad de poseerse. El viaje hacia la individuación se intensifica. El trabajo con sus sombras se convierte en un arte, donde cada encuentro con sus miedos y sus inseguridades se transforma en una danza. Aprender a abrazar esas partes de sí mismo que había rechazado es doloroso pero liberador. Las proyecciones que antes dirigía hacia ella se vuelven hacia adentro, y en lugar de ver en ella lo que le falta, empieza a vislumbrar el potencial que habita en su interior. Él se convierte en el alquimista de su propia existencia, transformando el plomo de la inseguridad en el oro de la autoconfianza. Este proceso no es lineal. Hay días de retroceso y momentos de duda. Sin embargo, cada enfrentamiento con su propia vulnerabilidad se convierte en una lección de empoderamiento. Él empieza a comprender que el amor, en su forma más elevada, no se trata de la posesión, sino de la entrega desinteresada. Cada vez que siente la tentación de buscar su aprobación, se recuerda a sí mismo la importancia de su propia voz, de su propio ser. Es un viaje hacia la autenticidad, y cada paso que da lo aleja del deseo de controlar, acercándolo más a la libertad de ser. Mientras tanto, ella, en su propio camino, comienza a sentir el eco de su transformación. La distancia que había creado no es simplemente un muro, sino un espacio sagrado donde se permite florecer. Se adentra en su interior, explorando las profundidades de su ser, sus deseos, sus miedos y sus aspiraciones. En este viaje de autodescubrimiento, se convierte en la heroína de su propia historia, una mujer que se niega a ser definida por las expectativas ajenas. Cada día se levanta con la determinación de desafiar las normas que le han sido impuestas, de abrazar su esencia en lugar de encasillarse en los roles que otros han proyectado sobre ella. A medida que ella se fortalece, desarrolla una nueva relación con sus propias sombras. Lo que antes consideraba debilidades ahora se convierten en fuentes de poder. Se da cuenta de que la vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino un puente hacia la autenticidad. En este proceso, empieza a soltar las narrativas que le decían que debía ser perfecta, que debía complacer a los demás para ser valiosa. En cambio, aprende que su valor es inherente, que no necesita la validación externa para brillar. Ambos, él y ella, se encuentran en un espacio de paralelismo. Aunque caminan senderos diferentes, sus trayectorias se entrelazan a través de la comprensión mutua. Cada uno se convierte en un espejo para el otro, reflejando las luchas y las victorias de sus respectivas jornadas. Él, al aceptar su propia distancia, comienza a apreciar su fortaleza. Ella, al abrazar su individualidad, se convierte en un faro de luz, iluminando el camino hacia la autocompasión y la aceptación. La vida, en su naturaleza cíclica, presenta nuevos desafíos y oportunidades. La vida, en su naturaleza cíclica, presenta nuevos desafíos y oportunidades. En el horizonte, el universo les ofrece un regalo, la posibilidad de reunirse, de cruzar caminos de nuevo, pero esta vez bajo una luz que no busca fusionarse, sino celebrar la individualidad. Sin embargo,
La distancia que ella ha mantenido no es solo un espacio físico, es un estado emocional que le ha permitido reconfigurar su identidad. Se encuentra en un umbral, contemplando si debe abrir la puerta a su pasado o seguir adelante hacia su futuro. Él, por su parte, se siente atraído por una curiosidad renovada. La distancia ha creado en él un vacío que anhela ser llenado, pero no con la desesperación que una vez sintió. Su obsesión, ahora transformada en una sed de comprensión, lo lleva a reflexionar sobre lo que verdaderamente significa el amor. En este proceso de introspección, se enfrenta a las proyecciones que ha colocado sobre ella. Cada ideal que una vez alimentó se revela como una construcción de su ego, un intento de encajar en un molde preexistente. La idea de que ella debía ser de una cierta manera, que debía satisfacer sus necesidades y deseos, cae como un castillo de naipes en una tormenta. Mientras reflexiona, empieza a reconocer que sus ansias de control eran, en última instancia, un intento de apaciguar sus propios miedos. Miedos que le susurraban que no era suficiente, que su valía dependía de la aprobación ajena. La libertad se presenta ante él como un concepto radical, una invitación a soltar la necesidad de poseer y a abrazar el acto de amar sin condiciones. Comienza a entender que la verdadera conexión no se establece a través de la dependencia, sino a través de la aceptación mutua de sus respectivas singularidades. Este despertar le permite vislumbrar la posibilidad de una relación más rica, una que respete y honre sus diferencias. Ella, empoderada por su viaje personal, se encuentra en un punto de inflexión. La distancia que una vez utilizó para proteger su corazón, ahora se convierte en un espacio de reflexión. Se pregunta si está dispuesta a abrir ese espacio a él nuevamente. La sombra de la duda aparece, pero ya no la ve como un obstáculo, sino como una guía. Cada duda la invita a investigar más a su interior, a desentrañar lo que realmente desea. En este proceso, comienza a identificar los arquetipos que han influido en sus decisiones. La madre que la protegió, la guerrera que ha luchado por su independencia y la amante que anhela la conexión. Cada uno de estos aspectos de su psique se entrelazan, formando un tapiz complejo y vibrante de su ser. La mujer que es ahora está formada por las experiencias vividas, las lecciones aprendidas y los dolores sanados. Y mientras se sumerge en esta exploración, una chispa de claridad ilumina su camino. El eco de su pasado resuena en su mente. Él, el amante que una vez fue, y las memorias de lo que fueron juntos. Pero ahora, ella no busca en sus recuerdos una razón para regresar, sino una forma de integrar su historia en su presente. La distancia ha sido su maestra, enseñándole que el amor no se define por la proximidad física, sino por la conexión emocional que puede existir, incluso en la ausencia. Reconoce que su amor por él no es un anhelo de posesión, sino una apreciación de lo que han compartido. Lo que siente es un respeto profundo por lo que él representa en su vida, pero también una necesidad de mantener su autonomía, de no perderse en el reflejo de su amor. Mientras tanto, el anhelo de él no se ha desvanecido. La distancia ha actuado como un espejo que refleja sus inseguridades más profundas. La obsesión que una vez lo consumió se ha transformado en una búsqueda de comprensión. Él comienza a observar cómo sus deseos han sido influenciados por la cultura y las expectativas sociales. La figura de la mujer idealizada, que se dibujó en su mente, ahora se presenta como un constructo que ha limitado su capacidad de amar verdaderamente. Con cada pensamiento, se despoja de esas proyecciones, permitiendo que surja la realidad cruda y hermosa de quien ella realmente es. Este proceso de individuación, tan esencial en la filosofía junguiana, lo invita a abrazar su propia sombra, a reconocer las partes de sí mismo que ha rechazado. Se da cuenta de que la obsesión por ella era, en gran medida, un reflejo de su propia lucha interna. La angustia que sentía por su ausencia era, en última instancia, un grito, de su inconsciente que anhelaba ser escuchado. Él se enfrenta a la verdad de que su valor no proviene de la aprobación de los demás, ni de la validación de su amor por ella, sino de su propia capacidad de ser un hombre íntegro.
La sombra que alguna vez lo dominó comienza a disiparse, y en su lugar surge un deseo genuino de comprender no solo a ella, sino a sí mismo. En este viaje de autodescubrimiento, el silencio se convierte en un aliado. La ausencia de su voz, que antes le producía ansiedad, ahora le ofrece la oportunidad de escuchar sus propios pensamientos, sus propios anhelos. Se da cuenta de que el amor no debería ser una cadena que lo retiene, sino un ala que le permite elevarse. La imagen de ella, que alguna vez se había idealizado, empieza a desvanecerse, permitiéndole ver la mujer real que es. Fuerte, independiente, con sueños y aspiraciones que no giran en torno a él. Cada día, él se enfrenta a sus propios miedos, a las proyecciones que ha hecho sobre su relación. Las expectativas que había mantenido se convierten en un peso que ya no desea cargar. Este proceso de liberación es doloroso pero necesario. Es un acto de valentía enfrentarse a la vulnerabilidad que trae consigo el amor verdadero. Comienza a comprender que el amor no es posesión, sino una danza en la que ambos participan, apoyándose mutuamente sin perder su esencia individual. Mientras tanto, ella sigue navegando por sus propias aguas turbulentas. La distancia le ha permitido explorar su propia identidad, despojándose de las máscaras que alguna vez se sintió obligada a usar. La conexión con su yo auténtico se vuelve más fuerte con cada día que pasa. Se sienta en la orilla de un lago, observando su reflejo en el agua. La imagen que ve no es perfecta, pero es real. Cada imperfección cuenta una historia de lucha y triunfo. En este momento de soledad, comienza a aceptar lo que es, a abrazar sus propias sombras y a reconocer que su valor no se mide por la atención que recibe, sino por la fuerza que posee para ser fiel a sí misma. Ambos, en su respectivo viaje, comienzan a darse cuenta de que el desapego no es sinónimo de desamor. El desapego se convierte en una puerta hacia la libertad. En la soledad, ella encuentra la voz que había estado ahogada bajo las expectativas ajenas. En el silencio, se da cuenta de que su esencia brilla con más fuerza cuando deja de buscar la validación externa. Cada día es una celebración de su individualidad, un acto de resistencia ante los moldes que la sociedad intenta imponerle. La mujer que observa en el lago no es solo un reflejo, es un símbolo de renacimiento, de una vida que florece en la autenticidad. Mientras tanto, él se enfrenta a la soledad que una vez le aterrorizaba. En su búsqueda de respuestas, comienza a leer sobre la psicología del amor, las dinámicas de relación que Carl Jung también exploró. Las cartas de amor que solía escribirle a ella se convierten en páginas de autoconocimiento, donde plasma sus miedos, sus deseos y la comprensión de que el amor no puede ser una prisión. A través de la escritura, desata su propia sombra y con cada palabra se siente más ligero, más consciente de su propio ser. El proceso de individuación, tal como lo describe Jung, es un camino difícil pero liberador. Él empieza a ver que su obsesión por ella era, en realidad, un reflejo de su propia inseguridad. Con cada día que pasa, su perspectiva se amplía, y la figura de ella se convierte en un arquetipo de la mujer fuerte que puede existir sin necesidad de ser salvada. La idealización se transforma en admiración. La distancia le permite apreciar su lucha, su carácter y su determinación. Es un amor que ya no busca posesionarse, sino que se ofrece como un apoyo incondicional, un espacio seguro donde ambos pueden ser quienes realmente son. En este nuevo entendimiento, ella también empieza a experimentar un cambio. La inquietud que antes la consumía, el miedo a perderlo, se disipa. La vida se convierte en una serie de elecciones que ella puede hacer, no en función de lo que él espera, sino de lo que realmente desea. Es un acto de valentía. La mujer que se asoma al lago no se define por su relación, sino por su compromiso con su propio crecimiento. La distancia ha sido un maestro, y con cada día que pasa, sus raíces se profundizan, alimentándose de la confianza en sí misma. Las sombras del pasado comienzan a desvan. Las sombras del pasado comienzan a desvanecerse, y el eco de viejas inseguridades se convierte en un murmullo distante. En su viaje de autodescubrimiento, ella comienza a entender que no necesita la aprobación de nadie para florecer. En su mente resuena el eco de las enseñanzas de Séneca,
quien afirmaba que no hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. La dirección que elige no es la de él, sino la suya propia. Ese puerto es un lugar donde la autoestima se convierte en el faro que guía cada uno de sus pasos. Mientras tanto, él recorre un camino paralelo, una senda de introspección que a menudo le resulta incómoda. Sus noches están llenas de insomnio, pero no por ella, sino por las preguntas que surgen de su propia sombra. Cada pensamiento se convierte en un espejo que refleja no solo su deseo de tenerla cerca, sino también su incapacidad para estar en paz consigo mismo. Se da cuenta de que su obsesión era un intento de llenar vacíos internos, un intento de encontrar en ella lo que no había cultivado en su propio ser. Con cada descubrimiento, se siente más expuesto, pero también más libre, como si cada capa de su ego se despojara para revelar un núcleo más auténtico. El amor, en su forma más pura, se manifiesta en la aceptación, y ambos comienzan a comprender que la verdadera conexión no está en la fusión de dos almas, sino en la celebración de su individualidad. Él, al enfrentarse a sus propios fantasmas, empieza a ver a la mujer con ojos nuevos, no como un objeto de deseo, sino como una compañera en su viaje de vida, una alma que se ha atrevido a ser ella misma. En sus pensamientos, el eco de las palabras de Marco Aurelio resuena. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y así, decide que su amor debe ser una fuente de alegría, no de sufrimiento. Ella, por su parte, se encuentra en un momento de profunda reflexión. Cada día en el que se aleja de la necesidad de su aprobación, se siente más empoderada. Ha empezado a cultivar un nuevo jardín en su interior, donde cada semilla de amor propio germina y florece.